¿Puedo compartir pantalla? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver dónde me estoy. Acá estamos. Acá está. Bueno, habíamos quedado en el capítulo 9, que tenía que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Esa ya la vimos toda, ya la habíamos visto también en Apocalipsis. 10. Y ahora viene, ¿saben que alguien está haciendo mucho ruido? Me hace mucho ruido acá en el oído si tienen el micrófono prendido y por ahí mueven las hojas. Y ahora llegamos al capítulo 10, que tiene parte de profecía porque es una visión, pero más allá de eso tiene algo que por lo menos a mí cada vez que lo leo y lo recuerdo, me hace entender un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que existe, que es real. Y que ese mundo espiritual, aunque no lo veamos, puede actuar en nosotros a favor nuestro o en contra nuestra. Allí nos encontramos en el capítulo 10, en el versículo 1, la Biblia dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel hace referencia acá a Ciro, ya lo había mencionado otras veces, y ustedes van a ver después cuando veamos los últimos 3 capítulos, que son el 10, el 11 y el 12, es como que forman parte de una misma unidad, de un mismo periodo. Y estamos en el tercer año de Ciro, según lo que dice la Biblia, capítulo 1, que es más o menos el año 536, 535. Esto está sucediendo 2 años después del capítulo 9, donde él recibe la visión de que una vez que salga la orden para restaurar Jerusalén, el pueblo va a volver. Y dentro de las palabras que dice el primer versículo del capítulo 10, en mi Biblia dice conflicto grande. En otras versiones dice gran guerra. O sea, él va a recibir una visión sobre un conflicto bien grande, ¿sí? Y este conflicto, ¿con qué tiene que ver? Este conflicto básicamente tiene que ver con que, ¿recuerdan ustedes que cuando comenzaba Daniel capítulo 9, él se puso a ver cuándo era que Dios había profetizado que el pueblo de Israel iba a volver a Jerusalén? ¿Sí? Entonces, ahora él está viendo que esa profecía se está cumpliendo, un grupo de gente volvió a Jerusalén, pero Daniel no volvió. ¿Por qué? Y porque ya era viejito, se calcula que tendría casi unos 90 años, así que ¿para qué iba a volver? Quizá el viaje era muy pesado, así que se quedó allí en Babilonia. Pero él seguía preocupado y seguía orando por su pueblo. Y ahora aparece un tema que no lo vamos a encontrar directamente acá en Daniel, pero lo vamos a encontrar en Esdras. ¿Cuál es el problema? Cuando el pueblo de Israel vuelve para Jerusalén, no es que los que quedaron allí en la tierra de Jerusalén los recibieron con los brazos abiertos o estaban muy contentos de que ellas volvieran. Les hicieron las 1001, no los recibieron con los brazos abiertos. Es más, hicieron todo lo posible ¿para qué? Para debilitarlos, desanimarlos, los amenazaron, los acusaron falsamente, les impidieron reconstruir el templo, querían que se fueran. Y de alguna manera, muchos de los que volvieron con esperanza a Jerusalén se sintieron desilusionados, descorazonados. Y es cuando esa noticia llega a Daniel, ¿qué hace Daniel? Y lo que hace siempre, lo que él hacía siempre. Daniel era una persona de oración, y busca a Dios. Y esa misma desesperación en la oración es la misma que él tuvo en el capítulo 9, cuando no entendía la visión de las 2300 tardes y mañana. Y aparece básicamente la misma secuencia. Primero se desespera, segundo aparece un gesto de constricción, comienza a orar y aparece el ángel Gabriel para explicarle la visión. Si ustedes me siguen en el versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas.
Él estaba afligido, estaba mal por las noticias que estaba recibiendo. De la tradición bíblica decía que por lo general se requerían solamente 3 días para el acto del arrepentimiento y contrición. Pero es como que Daniel lo multiplica por 7, ¿no? 3 semanas son 21 días. Él ayuna y ora en el primer año del mes en el primer mes del año, en el Nisan. Es un tiempo durante el cual se celebraba la Pascua y se tenía la fiesta de los panes sin levadura. El ayuno es tan intenso que no come absolutamente nada. Fíjense qué es lo que dice él. Dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas, versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. E inmediatamente, cuando se cumplen las 3 semanas, en el versículo 4, Daniel recibe una visión. Versículo 4 dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Haidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. De repente está a orillas de un río, recibe una visión. Ahora es una visión muy parecida, si ustedes leen Josué 5, se van a encontrar que Josué en algún momento está allí viendo cómo va a conquistar Jericó, y de repente tiene una visión, se le aparece a alguien especial, muy parecido a quien se le aparece ahora a Daniel. Nosotros vamos a ver más adelante que esta persona se presenta como ¿quién? Como el príncipe del ejército de Jehová. Este término ya en Daniel 8:11 se utilizaba, aparece en Daniel 10:13, 10:21, y apuntando siempre a ¿quién? A la misma persona. Y si ustedes ponen atención a la descripción, es como que este varón vestido de lino, el lino era las túnicas que usaban los sumos sacerdotes en el día de la expiación, y aparece una descripción impresionante. Aquellos que han estudiado, recuerdan Apocalipsis, es la misma descripción, es la misma persona que se le aparece a Juan. Es un ser que parece que está en llama, el rostro le brilla como relámpago, los brazos y las piernas son de color del bronce bruñido, los ojos brillan como antorcha de fuego, la voz tiene tanta fuerza como un estruendo de una multitud. Todo es superlativo, y este ser que se le aparece tiene rasgos sobrenaturales. La misma descripción que aparece en Apocalipsis 1 cuando Juan se encuentra. Y efectivamente, ¿de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que se le aparece? Es Jesús. Tiene una visión donde se le aparece Jesús. ¿Y cuál es la reacción de Daniel? Es la misma que la de Juan. Ahí versículo 8 dice, quedé pues yo solo, vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Ahora, fíjense qué diferencia hay entre este ser y Gabriel, que Gabriel es un ángel, y no le causa la misma reacción a Daniel, pero este ser sí. ¿Por qué? Porque es mucho más poderoso, porque no es un ángel cualquiera, porque este que se le presentó allí no es ni más ni menos que Jesús. Y allí, versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó. O sea, a ver, es como que se desmaya literalmente ante la presencia del ser divino. Versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis pies, de mis manos, perdón. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora,
mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Se acuerdan Daniel 9? ¿Quién se apareció cuando estaba orando Daniel? Gabriel. ¿Y qué le dijo? Lo mismo que le dijo este ser que definimos que es el mismo Gabriel. Dice, comenzaste a orar y a mí me mandaron. ¿Para qué? Para hablarte, para fortalecerte, para consolarte y para que puedas entender. ¿Mm? ¿Y qué hace Gabriel? Gabriel le da sabiduría, entendimiento, y le explica lo que él no entendía. Si ustedes me siguen allí, versículo 11 dice, y me dijo, mientras hablaba, versículo 12, perdón. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y entender humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas de tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Daniel? 21 días. ¿Y durante cuánto tiempo hubo una lucha espiritual? Porque aquí cuando habla del príncipe, se me fue el príncipe del reino de Persia, no está hablando directamente de un rey terrenal. Acá está hablando de una lucha espiritual. Vos estuviste orando, vos estuviste ayunando, vos estuviste insistiendo, Daniel, y acá hubo una lucha espiritual. Una lucha espiritual ajena a los ojos del hombre, pero una lucha espiritual que se da cuando nosotros oramos, gente. Cuando nosotros oramos, Satanás no se queda tranquilo. Y hace todo lo posible para que nosotros nos desmotivemos, para que nosotros decaigamos, para que nosotros nos sintamos débiles, sin fuerza, desahuciados. Se produce una lucha espiritual. Cuando vos y yo oramos, lo habilitamos a Dios para que actúe en nuestro favor. Aquí, durante 21 días, Daniel estuvo orando. Y durante 21 días se produjo una lucha espiritual entre Gabriel, que no podía llegar, y ¿quién? Y el príncipe del reino de Persia. Me encantan estos versículos de Daniel. Vuelvo a repetir, porque me muestran esa lucha espiritual que nosotros no vemos, pero que sucede. Elena de White en uno de sus libros relata que cuando el ser humano se siente angustiado y se arrodilla para orar, Satanás envía a sus ángeles y se produce esa lucha invisible a nuestros ojos, ¿no? Dios envía a sus ángeles y el que está orando sigue orando, Satanás vuelve a enviar más ángeles y Dios envía más ángeles. Y si el que está orando sigue insistiendo, hasta el propio Satanás se presenta. Pero cuando el que está orando con fe invoca el nombre de Jesús, Satanás y las huestes demoníacas desaparecen. Nadie, gente, puede vulnerar nuestra conciencia y nuestra decisión a menos que nosotros lo dejemos. Aún débiles como somos, pero agarrándonos de la mano poderosa del Señor, el Señor nos da la victoria. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, sino porque nos ama. Y si nosotros lo habilitamos, Él actúa con poder en nuestro favor. Fíjense, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, que la traducción quiere decir, ¿quién? Como Dios. ¿Quién? Como Dios. Y de paso, Gabriel menciona a Miguel como alguien que lucha a su lado, y ahí en el versículo 21 más al fondo, atrás lo nombra como el príncipe de Daniel y de su pueblo. ¿Este Miguel quién es? Es Jesús. En el capítulo 12 vamos a ver que también habla que Miguel viene a libertar a su pueblo.
Aquí en el versículo 13 lo nombra como uno de los principales príncipes. Pero en hebreo, literalmente lo que está diciendo es el príncipe principal. El príncipe de los ejércitos de Jehová, Jesucristo. Este Miguel es Jesús, es el Hijo del Hombre del capítulo 7, es el sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Y allí cuando termina de decirle que cuando Miguel vino a ayudarlo y vence, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, versículo 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre. ¿Quién? Jesús. Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver, ¿para qué? Para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Interesante, ¿se acuerdan ustedes que después de Persia, quién vino? Vino efectivamente, ¿quién? Los griegos, Grecia. Y acá, de alguna manera, corriendo el velo de lo invisible, Jesús le está diciendo que está peleando contra el príncipe de Persia y ahora va a venir el de Grecia. Está hablando de esas batallas espirituales que nosotros no vemos, pero que son reales. Batallas espirituales que se producen en un plano que no entendemos ni comprendemos, pero que nos terminan afectando. Batallas espirituales que muchas veces se dan por el control de las personas. ¿Vieron ustedes, y seguramente recuerdan, haber visto esos dibujitos donde de un lado aparece un ángel bueno que habla y del otro lado un ángel malo? Y uno se ríe porque parece dibujito, pero es la realidad. Es la realidad. Pugnan por controlar nuestra vida. Pero los que tenemos la última palabra somos nosotros. Y en el medio de este conflicto, en el cual Daniel se encuentra triste, acongojado por lo que está pasando con los que se fueron allí a Jerusalén, Dios tiene un consuelo para él. Y saben que cuando yo veo esto pienso en mí, ¿no? Dios también tiene un consuelo para mí. No sé qué luchas podemos estar enfrentando o no, pero Dios quiere intervenir en nuestra vida. Y si tenemos luchas es porque Satanás está queriendo obrar, hacer algo malo en nuestra vida. Pero cuando nosotros oramos con fe y cuando nosotros lo habilitamos a Él para que pelee nuestras batallas, no hay nada que se le oponga, porque es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y como dice la placa, es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Es aquel que interviene, es aquel que vive perpetuamente para salvar, es aquel que intercede por vos y por mí. Es ni más ni menos que Jesucristo, nuestro Salvador. Las batallas van a seguir, van a ser cotidianas, pero cuando vos invocas el nombre de Jesús, cuando vos te pones en sus manos, te estás poniendo en las mejores manos que te podés poner, y Dios actúa con poder en esa batalla invisible para librarte. Yo todos los días, a la mañana, cuando me levanto y oro, específicamente y especialmente oro por mis hijos y por mi señora. Y por mis hijos que son más chicos siempre pido que Dios los cuide, que Dios los proteja, que Dios los acompañe. Hace un ratito mi hijo se iba a jugar al fútbol y le digo, ¿cómo te fue la escuela? Y me dice, no, 10 puntos, dice, pero ¿sabés qué? Estaba hablando con una compañerita de banco, dice,
Y la compañerita de banco mía tenía una botellita que tenía una soguita, y la estaba revoleando así, la estaba revoleando, dice. Y en la tapa tenía una cosa de metal, de acero. Y dice, y de repente la estaba revoleando delante de mí y se le zafó. Dice, y yo justo no sé por qué levanté la mano para rascarme la cabeza, dice. Y cuando me levanté la mano para rascarme la cabeza, dice, se le zafó la tapa de la botellita, y ese pedazo de metal duro me pegó contra la mano. Dice, si yo no tenía la mano ahí, dice, seguramente me iba a lastimar la cabeza. Le digo, ¿y te dolió la mano? No me dolió la mano. Y yo le digo, Dios te cuidó, le digo, Dios te protegió. Sí, papi, Dios me cuidó, me dice, ¿no? Y uno podría pensar, pastor, pero eso fue casualidad. No, para mí no es casualidad. Porque yo todos los días lo habilito a Dios para que en esa batalla invisible que yo no puedo ver y en la cual no puedo actuar, Él actúe en favor de mis hijos y actúe en favor de mi vida también. Cuando yo veo este capítulo 10 de Daniel, me quedo tranquilo. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios permite algo en mi vida, lo que el Señor permite tiene destino ni más ni menos que de salvación. Y me impacta la exactitud de Dios. 21 días estuvo ayunando y orando Daniel. 21 días estuvo peleando. Hubo una batalla espiritual en la cual el Señor venció. Este Daniel que recibe sabiduría, que recibe profecía, que recibe visiones, es un Daniel acostumbrado a orar. Es un Daniel que no se soltó del brazo del Señor. Y es un Daniel que al no soltarse nunca de su mano, vio milagros maravillosos. Que nosotros podamos seguir el mismo ejemplo, buscando al Señor, habilitándolo para que actúe en nuestro favor y que podamos ver las maravillas que Él quiere hacer en nuestra vida también. Amén. Andrés, ¿te puedo hacer una consulta? Dale. Decimos que acá a Daniel se le presentó Jesús, ¿no? Es así. Sí. No entiendo el contexto del versículo 13. La primera parte sí, que habla del príncipe del reino de Persia, se me puso durante 21 días. Pero después sí, dice, pero Miguel estaría haciendo referencia al mismo. No. Acá el que está hablando es el otro ángel. El otro ángel es el al que se le opone. Ok. Dice, yo no pude, entonces vino Daniel y me ayudó. Entiendo. Perfecto. También, pero no entendía el contexto de ese versículo. Perfecto. Y tal vez tomo lo que vos decís a ver, tenemos que entender, no es que nosotros le damos fuerza a un ser espiritual para que actúe en nuestra vida, porque la fuerza ya la tienen. Nosotros lo habilitamos para que actúe en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, lo estamos habilitando para que actúe en nuestra vida. A ver, ¿por qué la Biblia dice muchas veces orar con fervor? ¿Sí? Porque la batalla no es fácil. La batalla no es fácil. Y orar con fervor tiene que ver con que vos orés con toda tu fuerza, con todas tus ganas, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con todo tu ser. ¿No? Y tiene que ver con qué? Con que lo estás habilitando definidamente a Dios para que actúe delante de tu presencia. Ok, perfecto. Gracias, Andrés. No sé si alguno tiene alguna duda para preguntar al pastor. Habiliten sus micrófonos. Están ahí medio silenciados. Ahora, hoy fue un capítulo cortito el del 10. Fue cortito. Saludamos a Ángela que Sí, exacto. Ahí está. Sí, con la hermana, creo que está. Ahí está. Estoy con mi hermana. Bien. ¿Qué tal? Son muy parecidas. Qué parecida. Sí, tal cual. Que me mire Teresa para que vea que estoy con mi hermana, porque hoy estamos hablando. Está bien. Hola, Susi. Ahí está Teresa. ¿Cómo le va? Bien. Está bien. Bien.
Bien. También está Clau, una Sí. foto desactualizada. La ¿eh? foto ya desactualizada. Ahí Ahí está. Ahí está la gordita. Mi Está amor. dormida. Está dormida, qué bueno. Un Ahí tesoro. La chiquitina. Ahí está. Qué bonita la Ah, ¿cuánto tiene? ¿3 días? Qué mal. Y una semanita. Nací el miércoles pasado. Qué Ah, hermosa. ¿Cómo estás vos, Clau? Bien, acá recuperándome. Claro. ¿Cómo está el papá? Baboso. Sí, sí, sí. Besos, Claudia, besos y abrazos. Gracias. Quería agradecer a todos por las oraciones. Y Francis Humberto. Está ahí, mi mamá está, pero no está con la cámara. Así que está ahí, no sé qué. Está oculta. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda más para consultar al pastor de este tema. ¿Estamos todos? No, quería hacer una preguntita. Así que Sí, nosotros cuando hacemos oración, también el ángel malo está. ¿qué? Ajá. ¿Qué? Pedir a Olga y a Rubén. ¿Qué? Claro, Y le porque explica yo tengo muchas distracciones. Pero Por eso es bueno saberlo, ¿no? Y es parte de la batalla espiritual. Es que estamos en batalla espiritual constantemente. Lo que pasa es que muchas veces no nos percatamos, no nos damos cuenta, ¿no? Claro. O vivimos la vida como si no pasara nada, pero estamos en batalla espiritual constantemente, donde de alguna manera el enemigo quiere ver por dónde nos puede entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo nos puede hacer caer.